Dios le bendiga, mis hermanos. Damos la gloria al Padre que nos da el privilegio, es un privilegio poder servirle a un Dios tan grande, tan poderoso, santo, fuerte y temible. Esas son las referencias que hay de Jehová en las Sagradas Escrituras. Bueno, sin más, vamos de inmediato al texto. Todavía nos encontramos en la serie que hemos titulado Porque somos linaje escogido, tomada este título de toda la primera epístola del apóstol Pedro, y ya vamos en el capítulo 4. Anoche la sierva Karen Arias estuvo predicándonos de los primeros 5 versículos de este capítulo, y de los cuales yo tengo que hacer referencia porque son el contexto del texto que voy a meditar con ustedes en esta noche. Karen enfocó su prédica de estos 5 primeros versículos del capítulo 4 en 4 puntos principales. El punto número 1 es que el apóstol Pedro nos insta a seguir el ejemplo de Cristo. Punto número 2, el apóstol Pedro nos recuerda que nosotros no podemos seguir viviendo en la conducta que antes, en el pasado, nosotros vivíamos en ella, en la pasada manera de vivir, como lo dice el apóstol. Y el tercer punto que Karen tocó fue la respuesta, entonces, que tienen muchas veces los incrédulos cuando ellos ven que nosotros dejamos la pasada manera de vivir para dedicarnos a lo que Dios nos ha dicho. Y el punto número 4 que ella trató es la respuesta de Dios, que se encuentra en el versículo 5, el versículo que antecede estos versículos que predicaré. Lo leo. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quiénes son ellos? Ellos se refiere a todos, tanto al creyente como al no creyente. ¿Por qué? Porque los vivos, cuando el apóstol dice que Dios está preparado para juzgar a los vivos, ¿cuáles son los vivos que Dios juzgará? A los vivos que serán creyentes y a los vivos que no serán creyentes cuando Él venga. Cuando Él venga, se sobreentiende que habrán personas vivas. A eso se está refiriendo el texto. Pero también dice que no solamente Dios está preparado para juzgar a los vivos, sino también a los muertos. ¿A cuáles muertos? A los que ya están en la tumba, que cuando murieron creyendo en las promesas de Dios y murieron creyendo en Jesucristo como Hijo de Dios, pero también habla de los muertos que nunca quisieron creer, que se fueron sin creer. Y aquí entra entonces el texto que mi esposa acaba de leer, del cual yo he identificado 2 puntos principales. Desde el versículo 6 hasta el versículo 11 hay 2 puntos importantes que debemos aprender en esta noche. El punto número 1 se encuentra concentrado única y específicamente en el versículo 6. Y ese primer punto es que el evangelio es juicio y resurrección, tanto para los vivos como para los muertos. Y número 2, que está comprendido desde el versículo 7 hasta el versículo 11, nos enseña que el apóstol Pedro nos está llevando a que podamos entender que todos los que hemos sido alcanzados por Cristo Jesús tenemos que mostrar una conducta. Y para esa conducta hay 5 detalles que también se los mencionaré a medida que vayamos entrando más profundo en la reflexión. Vamos al versículo 6. Dice:
porque por esto también ha sido predicado el evangelio. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Bueno, esto es esos 5 puntos que Karen trató en el día de ayer y que yo acabo de mencionarlo. Pero también esto se refiere a que ya Dios está listo para juzgar a los vivos y también a los muertos. Y para ese juicio no se puede dar ese juicio sin que antes sea predicado el evangelio del Señor Jesucristo. Por eso en Mateo capítulo 28, si usted va conmigo allí, Cristo dice en la parte final a sus discípulos: id por todas las naciones, tribu y lengua, y predicad a toda nación, tribu y lengua. Predíquenle, enséñenle lo que yo les he enseñado y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el último de los días. Pero el último día no llegará sin que antes se cumpla esa ordenanza, ese mandato del Señor Jesucristo de que toda tribu, lengua y nación reciba la predicación del evangelio. ¿Por qué? El por qué está en el versículo 6 y lo contesta allí. Porque el Padre está preparado ya para el juicio, y antes de que se dé ese juicio, el Padre quiere que todo oído, tribu, lengua, etnia, raza, color, le sea predicado el evangelio de Jesucristo. Y dígame usted, amado hermano, nosotros estamos viviendo en un tiempo, note, fíjese esta plataforma que nosotros estamos utilizando para la predicación del glorioso evangelio de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, llega hasta su celular. Hay personas que me están viendo, que están acostadas desde la comodidad de su cama. Ellos están viéndome y recibiendo la predicación de este hermoso y glorioso evangelio. Ahora bien, ¿por qué este primer punto que queremos desarrollar le hemos puesto el evangelio es juicio y resurrección? Note el versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para, y ahí entra el propósito, para que sean juzgados en carne según los hombres. Al predicarnos el evangelio, nosotros recibimos ¿qué? Juicio. Juicio. ¿Cuál es el juicio que trae el evangelio? El evangelio trae el juicio de reprendernos todas las cosas malas que nosotros practicamos, todas las cosas carnales, todos los deseos mundanos que nosotros padecemos en la carne. Según los hombres, el evangelio vino a juzgarlo. Y esto ha acontecido para que vivan en espíritu según Dios. Noten, si el apóstol Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 2, porque antes vosotros estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, y Dios envió a su Hijo para sacarnos de esa muerte eterna y darnos la vida por un don que es una gracia que solamente viene de Dios. Entonces, ¿qué me está diciendo las Sagradas Escrituras en su contexto bíblico de este texto? Que cuando yo no tengo al Señor, yo ando en esas concupiscencias, lascivias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías que están en el versículo 3. Cuando yo no tengo a Cristo, yo ando entretenido en esas cosas. Por lo tanto, yo soy un muerto. En el mundo espiritual, yo estoy muerto. Pues de la única manera que nosotros podemos estar vivos en el mundo espiritual es si el Espíritu del Señor nos da el espíritu de vida que solamente lo posee
Jesucristo, con el cual Él nos bendice cuando nosotros le aceptamos, y ese Espíritu se llama el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Evangelio vino a juzgarnos y vino también a hacer la resurrección, pero también vino a hacer el perdón de nuestros pecados, pero también vino a hacer la justificación perfecta que nosotros necesitábamos delante del Padre para que Él nos perdonara. Cuando nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice la palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Cómo fue? Dice el texto, porque no envió Dios su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Y escuche, ¿por quién? Por Él. Yo no sé por qué hay movimientos religiosos que quieren seguir insistiendo en que después de Cristo podemos encontrar a alguien que nos salve. Si las Sagradas Escrituras, todo su enfoque apunta hacia su Salvador. Jesucristo es el que perdonó pecado. Jesucristo fue el enviado por Dios para enfrentar la muerte, nuestros pecados y todo el sistema que había entretejido Satanás en la tierra, engañando al hombre. Fue Jesucristo que lo enfrentó. Fue Jesucristo la única persona que se presentó delante del Padre siendo inocente, pagando el pecado de todos los culpables. Fue Cristo. En la Biblia no vamos a encontrar otra persona muriendo por los pecados de toda tribu, lengua y nación que no sea Cristo. Entonces, amados hermanos, si las Sagradas Escrituras son tan claras diciendo que solo en Jesucristo habrá salvación, nótalo en Juan, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo será salvo por él. Juan 3:17. Juan 3:17. Ahora bien, si antes yo estaba muerto en esas lascivias, en esa concupiscencia, en esa embriaguez, en esas orgías, en esa disipación y en esas abominables idolatrías, y ahora por el Espíritu de Dios yo vivo, según el texto, versículo 6. Cuando yo voy a Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién es la vida de la cual me está hablando el Padre en el versículo 6? Cristo. Y Cristo no solamente es vida, Él es resurrección. Y dice Cristo en Juan capítulo 11, versículo 25, el que cree en mí, escuche esto, aunque muera, que vivirá. ¿Por qué? Porque este cuerpo que nosotros estamos habitando es un cuerpo perecedero. Es un cuerpo perecedero. Por más que usted lo cuide, y yo no digo que no lo cuide, la propia Sagradas Escrituras nos mandan a cuidar este cuerpo, porque es templo santo del Señor, donde está el alma y el espíritu que Dios nos ha dado. Debemos de cuidarlo. Pero por más que usted quiera que este cuerpo sea eterno, no podrá. Tiene fecha de vencimiento. Un día nació, un día también morirá, pero Cristo nos está dando esa garantía. Cuando mueran, aún muriendo, ustedes van a vivir. ¿Pero quién? Si usted va a Juan, capítulo 11, versículo 25, se va a dar cuenta que eso está condicionado ahí. Y esa vida solo la va a disfrutar aquel que cree. ¿Que cree en quién? Que cree en el Hijo del Señor, en el Hijo de Dios. Segundo punto, este punto está revelado desde el versículo 7 al versículo 11, y por eso le hemos puesto que Pedro nos está enseñando que los que son vivificados, que los que son resucitados por Dios, que los que son llamados hijos de Dios, ellos tienen que mostrar una conducta. ¿Cuál es la conducta? Hay 5 pilares que nos llevan a esa conducta que Pedro quiere decirnos en esta noche. Número 1, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Número 1,
debo ser sobrio. Y número 2, yo tengo que velar, constantemente velar en oración. Tengo que estar constantemente orando. Ve la importancia de la oración. Nosotros no oramos porque somos fanáticos. Nosotros no oramos porque somos religiosos. Es que orar es un mandato de parte de Dios. Orad constantemente, orad en todo tiempo. Y en otro versículo dice, para que no caigan en tentación, ustedes tienen que mantenerse orando. Pero, ok, primero me dice que yo debo de ser sobrio. ¿Qué significa ser sobrio? Ser sobrio, amados hermanos, es estar enfrente del peligro, y aún tú estando enfrente del peligro y sentir toda la tentación de practicar ese peligro, tú estés consciente de que si lo haces, estás mal. Tú tienes que ser sobrio. Tú tienes que mantenerte atento. Una persona que está falto de sobriedad es aquel que practica lo malo sabiendo que lo que está haciendo está mal. Está mal. Entonces, la sobriedad es tan importante para Dios, y así lo abrazaron los apóstoles, que en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5, Pablo le dice a su siervo Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero todo esto, las aflicciones, las obras evangelistas, el cumplimiento de ese ministerio, de esos dones que Dios ha puesto en Timoteo, solamente van a funcionar si él está sobrio. Y aquí, amados hermanos, yo tengo que tocar este punto brevemente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enfrentando una corriente que se hace llamar cristianos liberal, donde le dice a los cristianos que usted puede tener a Cristo y usted seguir en las mismas conductas que usted estaba antes de que llegara Cristo en su vida. Si usted piensa eso fríamente, se va a dar cuenta que eso es una locura. Tan solo el pensar en eso es una locura, porque si Cristo va a venir a mi vida y yo puedo seguir en todas mis cosas carnales, por demás murió Cristo. Por eso Pablo dice, amados hermanos, yo concerniente a esto les enseño lo siguiente: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Entonces yo pregunto, ¿qué hace un creyente actuando, deleitándose, divirtiéndose en las cosas de la carne? Entonces tenemos que concluir que todavía no tiene a Cristo en su corazón. No hay un verdadero arrepentimiento en tal persona, en tal alma, que todavía se sigue deleitando en las cosas vanas de la vida. Versículo 8. Versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Y ese es el tercer pilar que Pedro nos está diciendo, que nosotros debemos de comportarnos delante de Dios con ferviente amor a favor de nuestro prójimo, a favor de nuestros hermanos. Y esto tiene un propósito, y el propósito está al final del versículo 8. Dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo se puede explicar esto, pastor? Se puede explicar de la siguiente manera. Cuando alguien me ofende, cuando alguien me hiere y yo procedo a no vengarme, sino a perdonarlo, yo estoy cubriendo multitud de pecados. Ahora, yo quiero hablar de una diferencia que se da aquí, es que cubrir un pecado es una cosa y encubrir un pecado es otra cosa diferente. Encubrirlo es taparlo, es no enfrentarlo, es tolerarlo. Ahora, cubrirlo es que con el amor con que yo fui perdonado, entonces yo perdono al que me ofendió. Ven que todo lo que Pedro nos está enseñando tiene que ver con la conducta que debe demostrar un verdadero creyente del Señor Jesucristo. Cuarto pilar, versículo 9. Hospedaos los unos a los otros
sin murmuraciones. Un siervo de Dios tiene que ser hospedador. Un siervo de Dios tiene que dar posada a aquellos que de alguna manera u otra van de un lugar a otro y en el camino estamos nosotros. ¿Sabe lo que dice Dios? Hospeden. Un hijo de Dios sabe hospedar. Ahora, hay una condición para el que hospeda, que no puede murmurar. Si usted recibe a un huésped en su casa y ese huésped por H o R se levantó, no asió la cama y se fue, y usted después que él se va dice, no, pero ese es tremendo porque mira, amaneció aquí, ni siquiera la cama la asió. Entonces usted no es un hospedador, usted es un murmurador. Y lamentablemente ese huésped no recibió hospedaje esa noche, sino que amaneció lleno de peligro en la casa de un murmurador. Entonces, si usted es hijo de Dios, usted tiene que aprender a hospedar. Recuerde a Rahab, la ramera, que hospedó a 2 de los espías, pero cuando el pueblo de Dios vino a la ciudad a tomarla, en la única que hubo misericordia de parte de ellos fue en Rahab, la ramera, y ahí está en la historia bíblica. Pero la misma palabra de Dios dice que seamos hospedadores porque en el pasado muchos hospedaron ángeles sin saberlo. Ven, entonces imagínese usted que esta noche Dios le envía a alguien para que usted lo hospede y usted se pone a criticar y a criticar y a criticar y a criticar. Y después, en su encuentro con el Señor le dijo, yo te amé tanto que una vez hasta unos ángeles míos te envié para hospedarlo ahí en tu casa. Y esa noche ellos fueron enviados por mí para bendecirte. Y no pudieron porque a ti te molestó todo. A ti te molestó todo. Tú te pusiste a murmurar en vez de bendecirlo. Cuando tú tienes a alguien en tu casa, trátalo como un príncipe. Porque recuerda, en aquel día el Señor dirá, cuando me viste sediento, me diste de beber. Cuando me viste hambriento, me diste de comer. Cuando me viste sin ropa, sin techo, tú me diste. Y dice el Señor, y ustedes mismos me preguntarán, pero ¿y cuándo fue eso? Y el Señor te lo recordará cuándo fue. ¿Por qué? Porque tienes que tener cuidado de no hacer obsesión de persona. ¿Verdad que sí? A cualquiera le gustaría hospedar al príncipe de Asturias. Pero nadie quiere hospedar a un mendigo que va pasando de Santiago para Moca, le cogió la noche y necesita amanecer aquí en Licey. No, a ese no, porque está maloliento, está sudoroso. No, yo prefiero al príncipe de Asturias que llega en una caravana frente a mi casa con el mejor perfume. No, así no. Tienes que ser hospedador. Y pilar número 5 está comprendiendo los versículos 10 y 11, y con esto termino. Cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, escuche hermano, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, no al poder suyo. Hable conforme a lo que Dios dijo, no conforme a lo que usted cree y piensa. Ministre conforme al poder de Dios, no al poder suyo. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado en Cristo Jesús, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Yo recuerdo que en el libro de los Hechos, capítulo 19, encontramos una historia allí de unos judíos que se pusieron a inventar sacando un demonio. Y cuando no pudieron y se vieron acorralados, lo único que decían, nosotros te reprendemos, nosotros te expulsamos en el nombre del Señor que predica Pablo. ¿Y sabe lo que hizo ese demonio? Los avergonzó. ¿Por qué? Porque ellos quisieron dominar el asunto espiritual en su propio poder, no dependieron del poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Bueno, que nosotros tenemos que ser cuidadosos en estar diciendo, Dios me dijo, cuando Dios no te ha dicho nada. Ten cuidado,
Porque a veces Satanás usa la voz de tu conciencia para disfrazártela de la voz de Dios. No, Dios me dijo. Hermano, mira, Dios me dijo. Hermano, mira, Dios me dijo. Dios me dijo, hermano, Dios me dijo. A mí alguien una vez emocionado profetizó que yo voy para Francia a pastorear. Pero yo sé, amados hermanos, que eso fue todo emocional. Sí, todo emocional. Porque hace años de eso. Hace años de eso. Y así hay muchos sensacionalistas por ahí que andan diciendo cosas raras que Dios no les ha mandado decir. Por eso el apóstol dice, hablen conforme a las palabras de Dios. No anden en sensacionalismo ni en emocionalismo. Hablen conforme a la palabra de Dios. Y cuando ustedes ministren conforme al poder de Dios. Si Dios lo quiere sanar, lo va a sanar. Pero si todavía no es el tiempo, no lo va a sanar. Para que tampoco usemos de decir, por mí, no, el hermano fulano de tal se paró de esa cama porque yo fui y oré. Mire, irresponsable. Usted no es de Cristo todavía. Si usted habla así, usted no es de Cristo. Porque usted sabe que si Cristo nos manda a imponer la mano sobre alguien y esa persona se sana, eso no salió de mí, fue de Él que emanó ese poder, porque solo Él tiene la autoridad. Así que, amados hermanos, espero en el Señor que en esta noche sus vidas, sus corazones, el Espíritu Santo de Dios le ministre y les permita entender que en estos versículos del 6 al 11 hay dos cosas importantes que debemos aprender. Que el Evangelio es juicio y también resurrección, salvación, justificación, perdón de pecados para nuestras vidas. Pero que cuando nosotros recibimos ese gran milagro de Dios llamado salvación, nosotros estamos llamados a mostrar una conducta. La conducta es más amplia, pero Pedro quiso enfocar estos 5 pilares importantes. Cada creyente debe de caminar con sobriedad. Cada creyente debe estar orando constantemente, orando, dependiendo de Dios a través de la oración. Y también, número 3, cada creyente debe demostrar hacia su prójimo un ferviente amor. Y número 4, nosotros tenemos que hospedar, porque es un mandato de Dios, tenemos que ser hospedadores. Y número 5, sabiendo nosotros siempre que todos los dones que hemos recibido de Dios es para su gloria. No lo hablamos conforme a nuestras palabras, sino a las palabras de Él. Y los ministramos no conforme a nuestro poder, sino conforme al poder de Dios. Y si hacemos estos 5 pasos de conducta que el apóstol Pedro nos enseña, entonces nosotros glorificaremos a Dios. Que Dios te bendiga en esta noche y te guarde. Que la paz del Señor siempre reine en tu corazón y en tu vida. Dios te bendiga.